La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El libro más reproducido de la historia es la Biblia, el texto sagrado de los cristianos. El núcleo central de la Biblia son los 4 evangelios con los que comienza el Nuevo Testamento. Evangelio viene del griego evangelion, que significa buena noticia. Durante los primeros tiempos, esta buena noticia se transmitió de forma oral por los apóstoles, testigos oculares al fin y al cabo de la vida, de los milagros y de la pasión de Cristo. Tras su muerte fue necesario pasar a los relatos escritos que se fueron componiendo en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Estos escritos, a los que los primeros cristianos se referían como evangelios, no eran tanto biografías como interpretaciones teológicas destinadas a comunidades concretas. El mundo del primer cristianismo es el mundo del Imperio Romano, cuya infraestructura facilitó la difusión del mensaje cristiano. El judaísmo del Segundo Templo, plagado de sectas como los fariseos, los saduceos, los esenios o los celotes, proporcionó el marco religioso. Las enseñanzas de Jesús sobre la ley, el templo y su propia identidad mesiánica dialogaron y chocaron con estas corrientes. La cultura helenística también influyó, especialmente a través del griego koiné, en el que se escribieron los evangelios. La transmisión oral al principio implicaba mucha memorización, pero presentaba demasiados riesgos para transmitir el mensaje. Fue ese el momento en el que se escribieron los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se cree que fueron escritos entre el año 65 y el año 110 por autores que no fueron testigos directos de la vida de Jesús, pero que se valieron de la tradición oral. Cada uno de estos evangelios es diferente, aunque tienen muchas similitudes, especialmente los 3 primeros, conocidos como sinópticos. El de Juan es seguramente el último en ser compuesto y el más especial en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista teológico. En los primeros siglos del cristianismo, coincidiendo con las persecuciones imperiales, cuando las comunidades cristianas eran aún pequeñas, aparecieron muchos más evangelios, a los que se bautizó como apócrifos. Son mucho más numerosos estos apócrifos y los hay de varios tipos: gnósticos, de la infancia, de la pasión, etc. Fueron todos excluidos del canon ya que no cumplían criterios básicos como la apostolicidad, la ortodoxia o la aceptación universal. Uno de los problemas que tenían estos evangelios residía en la transmisión. Los textos se copiaban a mano en papiro y posteriormente en pergamino, lo que obligaba a ir copiándolos de nuevo pasado cierto tiempo, ya que ambos materiales se degradan. Este proceso introdujo variantes en el texto que unas veces eran errores accidentales y otras cambios intencionales. Esto ocasionó que los exégetas evangélicos dedicasen mucho tiempo y mucho esfuerzo a ir limpiando los textos para estandarizarlos en la medida de lo posible. La canonización fue un proceso gradual que se extendió durante 3 siglos, hasta que ya a finales del siglo IV quedó establecido el canon del Nuevo Testamento con sus 27 libros y sus 4 evangelios. Siglos más tarde, el Concilio de Trento los fijó definitivamente para los católicos y el Sínodo de Jerusalén para los ortodoxos. Las iglesias protestantes también mantienen el mismo canon. Hay cientos de millones de ejemplares circulando en prácticamente todos los idiomas que se hablan en el mundo y también en los que se dejaron de hablar hace mucho tiempo. No hay ningún otro texto que haya llegado tan lejos durante tanto tiempo. El término evangelio, como tantas palabras de nuestro idioma, proviene del griego y además la palabra en griego se parece mucho a la palabra en castellano. Proviene del griego evangelion, que significaba originalmente buena noticia o buen anuncio. La etimología es muy sencilla. La palabra evangelio, en concreto la palabra evangelio en español, proviene del latín, del evangelium, que a su vez deriva de este griego, de evangelion, compuesto por eu, que significa bueno, y angelion, que significa mensaje o anuncio. Literalmente, como os decía, significa buena noticia, buen mensaje o buen anuncio. En el mundo grecorromano se asociaba a menudo estos evangelios, es decir, estos buenos anuncios o buenos mensajes, se asociaba a proclamaciones imperiales, qué sé yo, como el nacimiento de un heredero imperial, una victoria militar importante. Dentro del cristianismo primitivo, cambió el significado de evangelio, adquirió un significado teológico, más específicamente. Fue la proclamación
oral al principio y luego ya escrita acerca de Jesucristo. Esta buena noticia pues lo abarcaba un poco todo, desde su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, la resurrección y también la salvación que se ofrecía a través de él. El propio Jesús, según los datos posteriores, instruyó a sus apóstoles a predicar. En griego predicar se dice kerisein, este mensaje que le había dado en la tierra. No a ponerlo por escrito. En ningún momento, lo podemos ver en los evangelios, dice que se pusiese eso por escrito. La transmisión de las enseñanzas y de los hechos de Jesús comenzó, por lo tanto, como un fenómeno fundamentalmente oral. Y así se mantuvo durante bastante tiempo. Los apóstoles y los discípulos de Jesús compartieron estas historias y los dichos de Jesús de memoria, adoptándolos, como es lógico, pues a las necesidades de sus oyentes en distintos contextos. La transición de esta proclamación oral, que es lo que se conoce como kerigma, kerisei, nos decía que se dice predicar en griego, esa transición a relatos escritos, que al final se terminaron denominando evangelios, fue un proceso gradual y de gran importancia en la historia del cristianismo primitivo. Estos textos escritos no pretendían en momento alguno ser biografías exhaustivas, por lo menos en el sentido moderno, ni tampoco pretendían ser crónicas históricas objetivas, desde luego no desde los estándares contemporáneos, pero tampoco desde los estándares de aquella época. Es decir, ninguno de los evangelistas trataba de hacer una crónica al uso, todo lo contrario. Representaban y siguen representando interpretaciones teológicas de la vida y del significado de Jesucristo, moldeadas, obviamente, cada una de ellas, por las necesidades y los diferentes contextos de las comunidades cristianas para las que fueron compuestos. Varios factores impulsaron esta transición del querigma oral al evangelio escrito. La desaparición paulatina de la generación apostólica, es decir, aquellos que habían conocido a Jesús personalmente, que habían sido testigos oculares directos de la vida de Jesús, creó una necesidad, la necesidad de preservar sus testimonios de una forma más permanente. Evidentemente, hasta ese momento, si tenían alguna duda sobre algo, pues todavía quedaban testigos vivos. Pero en el momento en el que fueron muriendo, y ya murió el último, que había conocido a Jesús y que le había visto predicar, pues a partir de ahí temían que ese mensaje se fuese transformando y se fragmentase. Así que a medida que el movimiento cristiano, que nació en lo que es hoy Israel, pero se expandió con gran velocidad, se expandió geográficamente, quiero decir, por todo el Imperio Romano, pues vieron que les hacían falta textos escritos estables para asegurar una enseñanza pues lo más coherente posible y estandarizada en comunidades cristianas. El cristianismo muy pronto empezó a dirigirse fuera de la comunidad judía que le vio nacer, empezó a dirigirse a lo que se llamaba los gentiles, es decir, los que no eran judíos de nacimiento, que provenían de orígenes muy distintos, con culturas diferentes, que hablaban idiomas también diferentes. Luego, además, había otro problema añadido. Empezaron a aparecer interpretaciones divergentes o que se consideraban heréticas sobre Jesús y su mensaje. Y eso hizo necesario, imprescindible, que se produjesen relatos escritos con toda la autoridad posible, que fuesen fiables para la instrucción de los fieles y la defensa de la fe. Al final, el uso litúrgico de estas narraciones y estos dichos de Jesús en las reuniones de culto de estas primeras comunidades cristianas probablemente fomentó su recopilación, su formalización y al final pues su fijación por escrito. La historia de los evangelios, por lo tanto, es un viaje. No es que se escribiesen de golpe todos y a la vez los decidiese una entidad centralizada convertirlos en evangelios canónicos y añadirlos al canon del Nuevo Testamento, es decir, de esa parte de la Biblia que es exclusivamente de los cristianos. Para nada. Es un viaje que lleva varios siglos, pues todos los siglos del cristianismo primitivo y que atraviesa distintas etapas. Comienza, lógicamente, con la vida pública, el ministerio público de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, al que ya dedicamos una contrahistoria hace un tiempo. Como bien sabemos, pues fue un predicador judío en la Galilea, la Judea del siglo I, y para que nos hagamos una idea, entre el año 0 más o menos y el año 30 después de Cristo, en tiempos
del reinado del emperador Augusto y parte del emperador Tiberio. Tras su crucifixión en Jerusalén y su resurrección 3 días más tarde, sus seguidores pudieron verlo, los seguidores más cercanos. Y a partir de ahí, de ese momento, cuando ya Jesucristo asciende a los cielos, empieza el periodo de transmisión oral. Los apóstoles y otros discípulos que tenía, que le habían conocido, empezaron a proclamar este querigma, esta predicación. Compartían relatos sobre las enseñanzas que habían recibido de Jesús, contaban sus milagros y lo más importante, de manera central, que sobre lo que se fundamenta el cristianismo, que a veces se nos olvida, la fiesta principal del cristianismo es la resurrección, no la Navidad, aunque la que celebramos con más ganas suele ser la de Navidad, pero es la resurrección. En concreto la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Si nos vamos al Evangelio, es cualquiera de ellos, los 4 canónicos, vemos que le dedican los evangelistas mucho más espacio y mucho más interés a la parte de la pasión que a la parte del nacimiento. Entre aproximadamente los años 65, si Jesucristo fue crucificado en torno al año 30 más o menos, y el primer evangelio se empieza a publicar en el año 65, estamos hablando de que han pasado unos 30-35 años. Pues bien, ahí es cuando empieza la producción, en torno al año 65 y el año 100 después de Cristo. A partir de ahí, en ese último tercio del siglo I, es cuando surgen los relatos escritos de lo que hoy conocemos como evangelios canónicos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos, basados en las tradiciones orales, como es lógico, y posiblemente también en otras fuentes escritas anteriores, es posible que durante este periodo que va del año 30 al año 65, muchos cristianos, o estos primeros cristianos, hubiesen dejado cosas por escrito. Estos primeros evangelios, 4 primeros evangelios, empezaron a circular entre las distintas comunidades cristianas que había ya repartidas, sobre todo por el este del Mediterráneo. A medida que se iban copiando, se copiaban a mano naturalmente, pues surgieron algunas variantes, lo que dio lugar a que apareciese una especialidad que todavía sigue existiendo, la del exégeta no ya bíblico, sino evangélico, es decir, aquel cuyo trabajo consiste en interpretar los evangelios y en estudiarlos muy a fondo. Durante varios siglos, la labor de los exégetas bíblicos esencialmente fue reconstruir y estandarizar. Paralelamente, otros escritos que también relataban aspectos de la vida de Jesucristo o de sus enseñanzas, que se dieron en llamar evangelios apócrifos, comenzaron a aparecer, especialmente ya a partir del siglo II después de Cristo, conforme aumentaba el número de cristianos. Estos textos apócrifos presentaban a menudo visiones algo diferentes y teologías diferentes. A lo largo de varios siglos, la iglesia primitiva primero, pues y de un proceso muy gradual, se llegó a reconocer los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los únicos inspirados por Dios y con autoridad suficiente. Esos 4 evangelios pasaron a formar parte central del canon del Nuevo Testamento. Este reconocimiento pues, se basó en criterios como la apostolicidad, la ortodoxia doctrinal, la aceptación generalizada o que ya tuviesen un acreditado uso litúrgico. Para comprender el origen y el contenido de los evangelios es fundamental, imprescindible, situarlos dentro de su contexto histórico, que es un contexto histórico muy particular, histórico, cultural y religioso del siglo I después de Cristo. Es decir, no aparecen en cualquier momento, aparecen en un momento muy concreto, un momento de la historia del Mediterráneo en el que el poder romano es omnipresente y en el que el pueblo judío está atravesando una etapa especialmente difícil. El ministerio de Jesús y el nacimiento de la iglesia primitiva tuvieron lugar dentro de este imperio, concretamente en la provincia de Judea, una región con una identidad y una historia propias y muy distintivas, pero la provincia de Judea bajo control romano. De hecho, son ellos los que le ponen el nombre. Esto de la Pax Romana, que fue un periodo de relativa paz y estabilidad impuesta por Roma,
le vino muy bien al primer cristianismo porque facilitó su expansión. Los romanos, pues aparte de construir calzadas que tenían pues por todo el imperio, permitieron que las rutas marítimas fuesen más o menos seguras, tenían también una administración centralizada, y esto permitió, por ejemplo, a los primeros misioneros, como Pablo de Tarso, viajar y difundir el mensaje cristiano con bastante efectividad. La administración romana se ejercía a través de provincias gobernadas por altos funcionarios del imperio, caso de Poncio Pilato, por ejemplo, en Judea, o mediante reyes y reyezuelos clientes que eran muy leales a Roma, caso de la dinastía herodiana, antes de que se conformase como tal la provincia de Judea, a principios del siglo I. La política religiosa romana, además, era por lo general muy tolerante, era muy pragmática hacia las religiones de los pueblos conquistados, siempre y cuando esas religiones, o la práctica de esas religiones, no supusiese una alteración del orden público, ni por supuesto desafiasen esas religiones al orden romano, a la autoridad romana. Pero poco a poco en Roma, a partir del siglo I, fue apareciendo y tomando mucha fuerza el llamado culto imperial, que era esencialmente la veneración del emperador divinizado. A todos los emperadores, o prácticamente todos, los divinizaban. Según morían, los convertían en dioses. Y eso se convirtió rápido en un punto de fricción, por cierto, insalvable para los cristianos, que eran monoteístas, y también para los judíos. En origen, de hecho, los romanos consideraban a los cristianos o al cristianismo como una secta más dentro del judaísmo, que tenían, además, esta del cristianismo, una serie de peculiaridades que la hacían muy distinguible. El griego koiné, es decir, el griego común, funcionaba como la lengua franca en la parte oriental del imperio, al igual que el latín hacía las veces de lo mismo, de lengua franca en la parte occidental. Gracias a este griego koiné, no existían barreras lingüísticas locales, y eso permitió que ideas nuevas y que religiones, como el caso de la cristiana, se comunicasen a gran velocidad. No es casual, vamos, de hecho es conociendo un poco la historia del Imperio Romano en esa época, no es lo esperable que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, incluyendo los Evangelios, naturalmente, se escribiesen en griego. La persecución de los cristianos por parte de las autoridades romanas fue al principio muy esporádica y muy localizada, como por ejemplo pues la atribuida al emperador Nerón en Roma en el año 64 después de Cristo. No se habían empezado todavía ni a escribir los evangelios cuando se produjo esta persecución. La razón de estas persecuciones solía ser que los cristianos se negaban a participar del culto imperial, nada más, lo que interpretaban los romanos como una intolerable deslealtad. Con el tiempo ya, a partir de finales del siglo I y en siglos posteriores, la persecución hacia ellos se volvió mucho más sistemática y también mucho más extendida. Este contexto romano, como os decía, es por lo tanto imprescindible para entender el primer cristianismo, y además fue ambivalente para estos primeros cristianos. Por un lado, esa infraestructura imperial, las calzadas, los idiomas comunes como el latín y el griego, las rutas marítimas seguras, la existencia de un montón de ciudades con mucha gente. Esto facilitó su difusión rapidísima. Luego, por otro lado, pues las exigencias religiosas y políticas del propio imperio, junto con, evidentemente, el poder coercitivo que tenía ese imperio, pues crearon para los cristianos un entorno duro, especialmente ya en los siglos II y III, un entorno de mucho peligro y mucha tensión para ellos, que inevitablemente influyó en la experiencia religiosa de esos primeros cristianos. Las crisis generadas, por ejemplo, por guerras como la Primera Guerra de Judea, que fue entre el 66 después de Cristo y el 73, o la destrucción del Templo de Jerusalén, eso marcó la composición de los evangelios que se estaban empezando a escribir en aquel entonces, el de Marcos concretamente, que hace mucho énfasis en el sufrimiento y en el fin de los tiempos. Resumiendo, que todos los primeros cristianos eran judíos. El cristianismo surgió dentro del judaísmo, de un periodo además muy concreto del judaísmo, el periodo del Segundo Templo, que va desde la reconstrucción del Templo de Jerusalén, alrededor del año 515 exactamente, antes de Cristo, hasta su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo. Es importante, y esto es fundamental también entenderlo,
que el judaísmo de esta época no es una entidad monolítica, es esencialmente un mosaico, y a menudo un mosaico conflictivo, de distintos grupos, interpretaciones, prácticas. Jesús y sus primeros seguidores eran todos judíos, y sus vidas y enseñanzas estaban arraigadas en ese mundo religioso. Dentro de ese judaísmo, el judaísmo de aquella época, el judaísmo que conoció a Jesucristo y que conocieron sus discípulos, había varios grupos o sectas. Algunas pues son bien conocidas porque han llegado hasta nuestro tiempo. Ese es el caso, por ejemplo, de los fariseos. Era un grupo muy influyente entre la población que insistía mucho en la observancia de la ley de Moisés, tanto en su forma escrita como en su tradición oral, que la interpretaban con gran rigor en su vida diaria y la aplicaban. Creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles, en los demonios, en la providencia divina, pero también creían en el libre albedrío. Los evangelios, de hecho, retratan a Jesús debatiendo con los fariseos sobre cuestiones de interpretación de la ley, de pureza ritual, de autoridad, etc. Luego estaban los saduceos, que estaban compuestos esencialmente por la aristocracia sacerdotal del templo. Los saduceos, de hecho, eran quienes controlaban directamente el templo de Jerusalén y, por lo tanto, su culto. Aceptaban la autoridad de la Torá escrita, pero rechazaban la tradición oral farisea. Así como tampoco algunas creencias que estaban convencidos los fariseos que eran así, como la resurrección, por ejemplo, pues los saduceos no creían en ella. Tendían a ser conservadores y a colaborar con las autoridades romanas para mantener su estatus. Otro grupo también que ha llegado, otra secta que ha llegado hasta nuestro tiempo, o cuyo conocimiento, no es que la secta haya llegado, que ni mucho menos, pero sí el conocimiento de esta secta es la de los esenios, que era un grupo de monjes ascéticos, trataban de separarse del resto de los judíos. Bueno, a estos se les conoce bien por esos rollos encontrados junto al Mar Muerto en Qumran. Los esenios insistían en la pureza, en la vida comunitaria. Tenían además unas expectativas apocalípticas pensando que el mundo se iba a acabar en breve. Eran muy críticos con el sacerdocio de Jerusalén y por lo tanto con los saduceos. Consideraban que eran unos corruptos y tenían sus propias interpretaciones de la ley y su propio calendario litúrgico incluso. Luego tenemos otros, que también bien conocidos hoy, que eran los celotes. De hecho, Jesús tuvo un discípulo que era un celote. Los celotes como tal era más bien un movimiento de judíos radicales o nacionalistas radicales, si queremos poner este término que es tan moderno, que lo que defendían era la resistencia armada contra la dominación romana. Creían que solo Dios podía gobernar en Israel y consideraban la ocupación romana como un insulto, como una afrenta religiosa y política. El fervor de estos celotes fue un factor decisivo en la Primera Guerra Judeo-Romana. A pesar de esta diversidad, que como vemos era bastante grande, existían entre los judíos una serie de creencias fundamentales que eran compartidas por la mayor parte de los judíos del Segundo Templo, de la época del Segundo Templo. Una de ellas era el monoteísmo. Es decir, todos los judíos, sin importar la secta, creían en un solo Dios, en Yahvé, que era el creador y soberano no ya del mundo, sino del universo, que se había, desde tiempos remotos, consolidado como la autoridad central o el pilar central de la identidad judía, especialmente tras el exilio babilónico. Luego, otro de los elementos comunes era la Torá, es decir, la ley de Moisés, que está contenida en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y que se consideraba una revelación divina y la guía fundamental para la vida religiosa y para la vida personal. Las diferencias obviamente surgían en torno a su interpretación y a la validez de las tradiciones orales. Luego otro elemento común era el templo. El templo de Jerusalén era el centro espiritual y también geográfico del mundo judío de aquella época. Era donde se ofrecían los sacrificios prescritos por la Torá. Otro elemento más común era el mesianismo, es decir, la esperanza que iba a haber una venida de un Mesías.
un ungido, un ungido por Dios, que era una idea que estaba muy extendida. Aunque, eso sí, las expectativas sobre su naturaleza y la función que tendría variaban considerablemente de una secta a otra. Unos esperaban directamente un rey descendiente de David, que restaurase la independencia política del Judea, que echase a los romanos, otros un líder espiritual, religioso, que purificase el culto, otros directamente una figura apocalíptica, que inaugurase ya el juicio final y el rey y trajese el reino de Dios. El cristianismo nace en medio de estas corrientes, y eso es importante tenerlo en cuenta. Las enseñanzas de Jesucristo sobre la ley, su actitud hacia el templo, sus críticas a ciertos líderes religiosos, y sobre todo, y esto es importantísimo, la proclamación de que él mismo era el Mesías, deben entenderse dentro del judaísmo de su tiempo. Es decir, que si Jesucristo hubiera aparecido 3 siglos más tarde, hubiéramos tenido otra cosa distinta, porque el judaísmo, ya sería el judaísmo rabínico del siglo III o del siglo IV, era muy distinto. O si hubiese aparecido entre los judíos en nuestro tiempo, o en el siglo XVI. Pero apareció en el siglo I después de Cristo, cuando el judaísmo estaba dentro del pueblo judío y el judaísmo estaba de esta manera que os acabo de contar. En origen, además, todos los cristianos, como os decía, eran judíos. La separación del cristianismo del judaísmo fue un proceso que de hecho llevó algo de tiempo. La existencia misma de esas sectas, demuestra que el debate interno y la pluralidad de interpretaciones dentro del judaísmo eran la norma. Y en ese marco es donde nace el movimiento de Jesús. Es decir, una interpretación más al principio. Luego hay otro elemento también importante que debemos entender, y es el mundo cultural en el que la Judea de la época estaba inserta. Su mundo político era el romano, su mundo religioso era el del judaísmo, del Segundo Templo, y su mundo cultural era el mundo helenístico. Desde las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., la cultura helenística, es decir, la cultura griega, en grandes rasgos, ejerció una influencia importantísima en todo el Próximo Oriente. Esta helenización no fue un fenómeno superficial, sino que afectó a muchísimos aspectos de la vida. Estamos hablando de que cuando aparece Jesús, Alejandro Magno ha quedado 3 siglos atrás. Es decir, había pasado mucho tiempo. El griego ya se había extendido, la filosofía griega, el arte griego, la arquitectura griega, la planificación urbana, las costumbres sociales, incluso también, ¿por qué no decirlo?, las prácticas religiosas. Es decir, que si viajásemos en el tiempo, 2000 años atrás, y viajásemos al Mediterráneo oriental, veríamos que tanto en la actual Siria, como en el actual Egipto, como en la actual Turquía, como en la actual Libia, como en el actual Israel, nos podríamos entender sin grandes problemas con casi todo el mundo en lengua griega. Y veríamos un mundo más o menos unificado en ese aspecto culturalmente. Judea estaba dentro de ese mundo helenístico. El griego koiné era la lengua franca, como os decía antes, que convivía luego con lenguas locales. Concretamente en Judea, pues convivía con el arameo y con el hebreo. Es muy probable que Jesucristo hablase griego. Mejor o peor, pero seguramente tenía que hablarlo y desde luego conocerlo, como en nuestro tiempo pues todos más o menos conocemos, aunque sea superficialmente, la lengua inglesa, que es la lengua franca de nuestro tiempo. Así que esto no sería extraño. Es mucho menos probable que conociese el latín, pero el griego es prácticamente seguro. Los judíos de la época lo conocían. Esto se puede ver en la Septuaginta, que es la traducción de las escrituras hebreas al griego que la realizaron los judíos de Alejandría, a partir, del siglo III a.C., 3 siglos antes. Esta versión, la Septuaginta, se convirtió en la Biblia utilizada por la mayor parte de los judíos que vivían fuera de Judea. Y de hecho, esta fue la Septuaginta, es la que se adopta, la iglesia primitiva cristiana es la que adopta como escritura principal. Hubo obviamente una reacción judía al helenismo, está claro. Algunos sectores, especialmente las élites urbanas, pues abrazaron con entusiasmo la cultura griega. Adoptaron nombres griegos, iban al teatro, participaban de la vida cívica helenística.
Esta asimilación pues a veces llevó a conflictos. Caso de la revuelta macabea, por ejemplo, en el siglo II a.C., que fue en parte una reacción contra los intentos de imponer prácticas religiosas helenísticas. Otros judíos pues trataron de resistirse ante la influencia helenística de otras maneras, pero la veían pues como una amenaza a su identidad y a sus convicciones religiosas. Pero la mayor parte se fue adaptando e integrando algunos elementos de la cultura helenística dentro de su vida sin abandonar del todo sus tradiciones, por supuesto. Esta integración cultural es clave para entender los evangelios. Fueron, como os decía antes, escritos en griego koiné, lo que les permitió llegar a una audiencia mucho más numerosa, desde luego muchísimo más numerosa que si lo hubieran sido escritos en arameo, por ejemplo. Luego, además, el helenismo y la cultura griega dotó a estos primeros cristianos de un repertorio de conceptos filosóficos y formas literarias que influyeron en la manera en la que luego se expresaron esas mismas ideas cristianas. Por ejemplo, el uso del término logos en el Evangelio de San Juan, el verbo. Esto tiene claras resonancias con la filosofía griega. Aunque Juan lo reinterpreta de forma radical dentro de un marco monoteísta judío para describir la naturaleza divina y preexistente en Jesús. Bueno, incluso el propio género literario, el del Evangelio, que viene del griego directamente, que es único en muchos aspectos, pero puede mostrar ciertas influencias en las formas biográficas helenísticas, adaptadas, pues para propósitos concretos, en este caso sería para un propósito teológico. Las tensiones dentro de la propia Iglesia primitiva, como las descritas, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, entre los hebreos, que eran los cristianos de habla aramea, y los helenistas, que eran los cristianos de habla griega. Esto lo que nos viene a hablar es de esas tensiones que había entre los primeros cristianos hacia la tradición judía y el grado de aculturación que tenían en ese mundo que estaba completamente helenizado. Luego hay otro elemento más que también explica la concepción de estos evangelios, que es el entorno económico en el que Jesucristo vive y en el que se escriben los evangelios. El mundo en el que Jesús vivió y predicó era un mundo esencialmente agrario. En Judea, además, se cultivaban cereales, olivos, vides, legumbres, frutas, esencialmente lo mismo que se cultiva ahora, con una productividad menor, pero lo mismo. El clima no ha cambiado en lo esencial, en la que había en la Judea del siglo I y en la Israel actual. La pesca también era una actividad económica importante, sobre todo pues en la costa del mar Mediterráneo y en torno al mar de Galilea, el lago Tiberíades, donde se sabe, por excavaciones arqueológicas, que ya existían industrias de procesamiento y exportación de pescado de salazones. La propiedad de la tierra se concentraba en manos de la aristocracia local, como en otras partes del Próximo Oriente. Muchos pequeños campesinos pues se veían reducidos a la condición de arrendatarios o de jornaleros, que vivían en un permanente ciclo de deudas. Luego a esta presión había que sumarle una carga fiscal muy pesada. La población, a la gente a la que predicó Jesús, tenía que pagar un montón de impuestos directos al Imperio Romano, impuestos sobre la producción agrícola y luego, por supuesto, los impuestos y tasas locales. A esto se añadían las obligaciones religiosas, como el diezmo para el templo y para los sacerdotes. Esta carga fiscal llevaba a muchos al borde mismo de la miseria. Como resultado, la pobreza era generalizada. Los jornaleros que esperaban trabajo en las plazas, los mendigos, los enfermos, los marginados, formaban parte del paisaje de las aldeas y los caminos de Galilea y de Judea en esta época. Las aldeas galileas, como Nazaret o como Cafarnaún, eran asentamientos modestos, no eran grandes ciudades, carecían de infraestructuras y de las comodidades propias de las ciudades romanizadas de esa zona, como podía ser la propia Jerusalén o Cesarea Marítima. Las casas eran sencillas y, por supuesto, sin ningún lujo. La vida cotidiana implicaba un trabajo muy duro, una dieta muy simple, muy limitada, una constante lucha por la supervivencia. Esto es importante para interpretar el mensaje de Jesús, tal y como lo presentan los evangelios.
Jesús desarrolló, lo sabemos por el Evangelio, buena parte de su, o gran parte, desde luego, de su vida pública en poblaciones y caminos empobrecidos de Galilea. Sus parábolas a menudo lo que muestran es la realidad de aquel mundo. Terratenientes y arrendatarios, deudores y acreedores, jornaleros contratados por un día. Su mensaje, bastante de forma muy frecuente, aborda directamente las cuestiones de la riqueza y la pobreza, el perdón de las deudas, la compasión por los pobres, por los enfermos, por los que están marginados, la preocupación por los oprimidos, en una palabra, y la promesa de un reino de Dios, en el que se invertirán las jerarquías sociales. Bien, todo este mensaje encaja muy bien en aquel mundo. Y sin conocerlo, es imposible entender bien los evangelios. Como veíamos antes de que existiesen los evangelios escritos, las historias y las enseñanzas de Jesús circulaban de boca en boca, la pura transmisión oral. Este periodo de transmisión oral es muy importante, es fundamental, de hecho, en la formación de la tradición cristiana. En las sociedades del mundo antiguo, la alfabetización no estaba generalizada. Bueno, de hecho, la alfabetización no estuvo generalizada hasta tiempos muy recientes. La tradición oral era el vehículo principal para la transmisión de prácticamente todo, de cultura, de historia, de leyes, de creencias religiosas. No se trataba de una transmisión oral que podemos pensar si iban contando cosas y cada uno contaba lo que le daba la gana. No. Como era el medio principal de comunicación, aquello estaba bien estructurado. Es decir, dependiendo de lo que se quisiese hacer, tenían estructuras distintas. La cultura judía del siglo I tenía una serie de mecanismos muy bien desarrollados para la preservación y la transmisión de su propia tradición sagrada. La Torá escrita, que solo podían leer quienes sabían leer, que eran muy poquitos, venía acompañada de una tradición oral muy rica. Es decir, esa tradición oral luego se codificaría en la Mishnah y en el Talmud, que se interpretaba y se aplicaba y se vigilaba que no se fuese desgastando. Esta transmisión oral implicaba ciertas técnicas: memorización, repetición cuidadosa, autoridad, por supuesto, que el origen fuese una autoridad de maestros reconocidos, de rabinos, que estaban entrenados especialmente para este propósito. Se esperaba, de hecho, los rabinos esperaban que los discípulos memorizasen las enseñanzas de sus maestros con toda la precisión posible. Esta tradición oral no era necesariamente inflexible, por supuesto. Se valoraba siempre la fidelidad al mensaje central, las historias, los proverbios, pero todo eso, sobre todo la parte más relativa a la anécdota, se adaptaba en función de las circunstancias y de la audiencia. Vamos, en una palabra, que era un proceso muy bien trabajado, pero también muy vivo. Tras la muerte de Jesús y su resurrección, sus seguidores más cercanos, es decir, los apóstoles, comenzaron a proclamar lo que habían visto y lo que habían oído, con los modos y maneras que tenían como judíos, es decir, aplicando esas mismas técnicas que ya se utilizaban en Judea para transmitir la tradición religiosa judía. Transmitían lo mismo: las enseñanzas de Jesús, sus dichos, sus parábolas, los relatos de sus milagros, sus curaciones y, lo más importante, de forma central, todo el relato sobre su pasión, su muerte y su resurrección. Este material circulaba en forma de colecciones temáticas, una colección de parábolas, un conjunto de milagros que se contaban, una secuencia de eventos de la pasión, y estas unidades se utilizaban en los distintos contextos de la vida de las primeras comunidades cristianas. Es decir, si había que predicar, se utilizaba una colección de relatos; si había que enseñar a nuevos conversos, otra; si había que hacer un culto concreto por un funeral o por un bautizo, era distinto; si había que debatir con un oponente religioso, se tiraba de otras cosas. Los apóstoles, durante las primeras décadas, como testigos oculares que eran, eran también las fuentes primarias de esta tradición oral. Ellos, a su vez, lo que hacían era
transmitirlo a otros dentro de las comunidades. Bueno, San Pablo, hace referencia explícita a las tradiciones que él mismo recibió y que después transmitió. De hecho, dentro de las primeras iglesias, ciertos individuos reconocidos como maestros jugaron un papel fundamental. Uno de ellos fue San Pablo, como depositarios y transmisores fiables de esta tradición oral. La cuestión de hasta qué punto la tradición oral conservó fielmente las palabras y los hechos de Jesús, pues siempre ha sido objeto de debate, como es normal. Unos creen que esta fase de tradición oral fue muy fiable durante estas primeras décadas, ya que los testigos oculares actuaban como garantes, estaban ahí. Sostienen que si bien pudo haber adaptaciones menores, el núcleo principal de las enseñanzas y los relatos sobre Jesús se conservó con un grado muy alto de fidelidad. Otros son más escépticos, creen que durante estas décadas de transmisión oral las historias y proverbios de Jesús pues fueron sometidos a un proceso continuo de interpretación y reinterpretación, de adaptación, de embellecimiento, incluso de creación desde cero por parte de las nuevas comunidades cristianas. El material dice que se fue moldeando para satisfacer las necesidades de comunidades muy distintas, de una iglesia que estaban haciendo en aquel momento. Y esto, claro, dificulta distinguir con certeza las palabras originales de Jesús de las elaboraciones posteriores de la comunidad. Es probable que ni unos ni otros tengan razón, es decir, que la cosa se encuentra en un punto intermedio. En el periodo de transmisión, estas primeras décadas, pues había tanto fuerzas conservadores, es decir, el respeto por la figura de Jesús, la presencia de testigos, las técnicas estas de memorización de las que hablaba antes, como fuerzas creativas. La necesidad de aplicar ese mismo mensaje a nuevas comunidades que hablaban otros idiomas, que pertenecían a otras culturas. Y luego la propia reflexión de estos primeros cristianos sobre el propio Jesús después de la resurrección. Los evangelios escritos, por lo tanto, son algo más que simples transcripciones de una tradición oral inmutable. Son el resultado final de un proceso que había permanecido vivo durante décadas. De esta tradición oral emergieron 4 textos. Los evangelios, que todos conocemos, que son los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La tradición cristiana, desde una etapa relativamente temprana, acordó, la tradición, ojo, no una entidad central, acordó que estos 4 evangelios eran, o consensuó, mejor dicho, sería mejor ese verbo, eran los canónicos, es decir, eran los que estaban inspirados directamente por Dios. De hecho, si nos vamos al siglo II, nos encontramos ya ciertas figuras con mucha autoridad, como Ireneo de León, que ya defiende con vigor la exclusividad y la necesidad de este cuádruple canon evangélico. Él decía, por ejemplo, Ireneo de León, que del mismo modo que hay 4 puntos cardinales y hay 4 vientos, pues debe haber 4 evangelios que sustenten a la Iglesia, 4 pilares. Esto se fue poco a poco consolidando y se convirtió en la norma aceptada por la corriente principal del cristianismo. Siglos más tarde ya, pues el emperador Constantino apoyó la autoridad exclusiva de estos 4 textos. Es importante señalar que los evangelios en su forma original eran anónimos. Aunque hoy tengan un autor clarísimo, en origen eran anónimos. Los títulos que llevan actualmente, evangelios según San Juan, según San Mateo, según San Marcos, fueron añadidos posteriormente, probablemente durante el siglo II, para distinguirlos y atribuirlos a figuras apostólicas o cercanas a los apóstoles. La investigación moderna pues ha hecho muchos avances en ese aspecto y ha incluso llegado, porque los evangelios se han estudiado desde el punto de vista religioso muchísimo, estos exégetas religiosos, teológicos, es decir, los evangelios han sido sometidos a un estudio exhaustivo tanto desde la teología como desde la historia. De la historia es más reciente, los últimos 2 siglos. Y han llegado ya pues a una serie de conclusiones muy útiles. Es decir, que más o menos tienen claro quién fue el autor, los han datado con cierta precisión, incluso hablan del lugar en el que se escribieron, que a menudo pues difieren esto de las atribuciones tradicionales.
Empezaríamos con el Evangelio según San Marcos. Según la tradición, es el más antiguo de todos. La tradición lo atribuye a Juan Marcos, que había sido intérprete de Pedro en Roma y había registrado sus predicaciones. Los estudiosos contemporáneos creen que el autor no fue un testigo ocular, directo, de los eventos que narra, es decir, la vida y muerte de Jesús, pero que probablemente utilizó tradiciones orales, posiblemente recuerdos de Pedro. ¿Cuándo está datado este evangelio, el de San Marcos? Pues aquí hay bastante consenso. Se cree que es el evangelio más antiguo, que está datado probablemente entre los años 65 y 75 después de Cristo. Este periodo, como veis, coincide con la Primera Guerra Judeo-Romana, que va del 66 al 73, y la persecución de Nerón. Quizá de ahí su tono urgente y el énfasis que hace San Marcos en el sufrimiento en este evangelio. Tampoco sabemos dónde está escrito, pero es posible que se escribiese en la misma Roma, dada la conexión que tiene Marcos con Pedro y ese contexto de persecución que subyace en el texto. Marcos escribió principalmente para una audiencia cristiana, de origen gentil, no de origen judío, ubicada fuera de Judea. Eso se puede ver en la necesidad que él ve de explicar ciertas costumbres y términos judíos. Es decir, los lectores no van a saber, pues no son judíos, no van a saber estas cosas, las tengo que explicar. El propósito parece, que quiere presentar a Jesús como hijo de un Dios único y todopoderoso, cuyos milagros demuestran su autoridad, pero cuya identidad mesiánica se revela ya abiertamente a través de la crucifixión y la resurrección. El siguiente sería el Evangelio de Mateo. La tradición lo atribuye al apóstol Mateo, también conocido como Leví, uno de los 12 apóstoles, que era recaudador de impuestos. Pero la mayor parte de especialistas modernos dudan de esta autoría apostólica, principalmente debido a la dependencia literaria de Mateo respecto a Marcos, que no fue un testigo ocular. Y luego, además, otra de las cosas que se ven es que el griego de Mateo es un griego muy pulido. Los especialistas creen que se trata de un cristiano de origen judío, pero de habla griega, buen conocedor de las escrituras judías y de las tradiciones judías, pero también de la lengua griega. Este evangelio, según San Mateo, se ha datado posteriormente en torno al año 80-90 después de Cristo, es decir, unos años después del de Marcos, y tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. No se sabe de dónde proviene. Se han propuesto algunos lugares, como con algunas comunidades judeocristianas de gran tamaño, como podría ser Antioquía o quizá el norte de Galilea. No lo saben y no han encontrado pistas que les puedan hacer sospechar un sitio u otro. Este Evangelio de San Mateo parece dirigirse hacia una comunidad de cristianos de origen judío que estaban en un proceso de redefinición de su identidad religiosa frente al judaísmo rabínico, que emergió tras la destrucción del templo. El propósito central de este Evangelio de San Mateo es demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido a Israel. El cumplimiento, en definitiva, de las profecías del Antiguo Testamento. Se presenta a Jesús como el hijo de David, como el rey legítimo, como un nuevo Moisés, que da la interpretación definitiva de la ley de Dios desde la montaña, el sermón de la montaña. Insiste en la autoridad de Jesús como maestro y su papel como culminación en la historia de Israel. De hecho, en este evangelio encontramos un tema recurrente que es el del reino de los cielos. Es decir, aquí habla, o parece que está hablando a judíos que se han hecho cristianos, pero judíos, a diferencia del de Marcos, que está hablando a gentiles que se han hecho cristianos. Luego tendríamos el de Lucas. La tradición lo atribuye a Lucas, que se habla de él como un médico y compañero de viaje de San Pablo, en algunas de sus cartas. Los especialistas coinciden en que el autor de este evangelio es el mismo que escribió los Hechos de los Apóstoles, así que tendríamos una obra en 2 volúmenes. Era, por lo que se ha sabido,
por los restos más antiguos de este evangelio. El original, por supuesto, no se conserva. Era una persona culta, con un dominio del griego excelente y probablemente de origen gentil. Este se data entre el año 85 y 95, es decir, que es contemporáneo al de Mateo, pero posterior a Marcos. Y seguramente quizá también utilizando a Mateo, que sí es contemporáneo pero ligeramente posterior. No se sabe de dónde provienen, pero se han sugerido algunas procedencias de aquel mundo, como podría haber sido escrito en Roma o en Antioquía, quizá en alguna ciudad de Grecia o de Asia Menor. El propósito de este evangelio, que está dedicado a un tal Teófilo en griego significa el que ama a Dios, y que podría ser un personaje real, quizá un patrono, o, no sé, un símbolo de la audiencia a la que se dirige, que es esencialmente cristianos de origen gentil, probablemente con cierta educación. Lucas lo que busca es ofrecer una narración histórica lo más fiable y ordenada de los orígenes del cristianismo. Su idea es mostrar que la salvación ofrecida por Dios en Jesús es universal, destinada no solo a los judíos, sino también a todos los demás. Presenta a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. Un profeta similar a figuras como Moisés, como Elías, como Eliseo, pero que vale para todos, aunque fuese judío. Y luego, por último, tenemos el Evangelio según San Juan. La tradición lo identifica con el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. El propio Evangelio atribuye su testimonio a una figura anónima llamada el discípulo a quien Jesús más amaba o amaba más. La identidad exacta de este discípulo es objeto de debate, claro. Podría ser el apóstol Juan, u otra figura histórica como Juan el Anciano de Éfeso, o incluso un personaje idealizado que representa al discípulo perfecto. Muchos especialistas creen que el Evangelio, en su forma final, ni siquiera es autor de la autoría es de una sola persona, sino que es el producto final de una escuela, la escuela joánica la han llamado, que se desarrolló a partir de las enseñanzas y testimonios de esta figura. Es el más tardío de todos, está datado en torno a los años entre el año 90 y el año 110, es decir, en la bisagra entre el siglo I y el siglo II. La tradición dice que se escribió en Éfeso, en Asia Menor, en lo que es hoy Turquía. ¿Con qué idea se escribió esto? Pues probablemente fue escrito para una comunidad concreta, esta comunidad joánica. El propósito explícito de este evangelio es evocar y fortalecer la fe en Jesús como Cristo, es decir, el Hijo de Dios, para que los creyentes tengan vida eterna en su nombre. Para ello lo que hace Juan es hacer un retrato muy elevado de Jesús, insistiendo en su origen divino, su preexistencia como el Logos, como el Verbo, su unidad con el Padre, su papel como revelador exclusivo de Dios. El estilo, además del de San Juan, su estilo literario es muy distintivo. Está caracterizado por largos discursos teológicos, diálogos, el uso de ciertos signos, es decir, con milagros con un fuerte contenido simbólico, un lenguaje muy dualista, luz, tinieblas, verdad, mentira, vida, muerte. La diversidad de estos cuatro relatos, en sus autores, en sus fechas, en los lugares en los que fueron escritos, las audiencias a las que se dirigían, y sobre todo en los fines teológicos que tenían y los propios retratos de Jesús que hacen, no debe verse como una contradicción. No es que los evangelios se contradigan en absoluto, son complementarios, sino como una riqueza propia de este primer cristianismo. Cada evangelista, guiado por sus propias circunstancias y sus propios propósitos pastorales, lo que hizo fue seleccionar y moldear esas tradiciones sobre Jesús de una manera distinta. Marcos, por ejemplo, pues resalta al Mesías que sufre, como los cristianos de aquel momento. Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés para los judíos. Lucas presenta al Salvador universal, para todos. Y lo que Juan hace es revelar el Verbo encarnado, que era la manifestación misma de Dios.
Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas reciben el nombre de sinópticos. Esto también viene del griego, por supuesto. Sinopsis, que significa ver algo todo junto, debido a sus similitudes notables en el contenido, en la estructura, bueno, a veces incluso en la redacción. Si se colocan en paralelo, es posible ver mucho material compartido y una secuencia narrativa a menudo coincidente. Estas similitudes pues incluyen algunos eventos fundamentales, como pues el bautismo de Jesús, sus tentaciones, las curaciones, los exorcismos, la transfiguración y sobre todo el relato detallado de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Luego además comparten muchos proverbios y parábolas de Jesús, en ocasiones con una concordancia verbal en griego tan estrecha que sugiere una interrelación directa. Tienen también diferencias, no pensemos que es el mismo evangelio. Cada evangelio tiene material único. Mateo, por ejemplo, pues tiene la visita de los Reyes Magos o el Sermón de la Montaña. Lucas cuenta parábolas muy famosas como la del buen samaritano o la del hijo pródigo, y relatos más detallados sobre la infancia de Jesús, sobre Juan el Bautista. Marcos presenta episodios como el del muchacho desnudo en el prendimiento. En el material compartido hay diferencias en la redacción, en el orden de los eventos, en los detalles, bueno, y lo que es más importante de todo, diferencias teológicas. A esto los especialistas lo denominan el problema sinóptico. Es decir, explicar esta mezcla de acuerdos y desacuerdos entre Mateo, Lucas y Marcos. La pregunta que se hacen, pues desde hace un montón de tiempo, es quién utilizó a quién y qué otras fuentes pudieron haber empleado. Este problema sinóptico pues ha llevado siglos de disputas. La hipótesis de las dos fuentes es la teoría dominante. Sostiene la prioridad de Marcos, es decir, que Marcos fue el primero y después se valió de ese texto tanto Lucas como Mateo, y la fuente Q, es decir, un documento hipotético que nunca se ha encontrado con proverbios de Jesús que usó Mateo y Lucas para materiales que no están presentes en Marcos. Pero hay otras hipótesis, esta es solo una. Está la de Griesbach, por ejemplo, que Mateo fue el primero, Lucas se valió de él y Marcos resumió ambos. O la de Farrer, que asegura que Marcos fue el primero, que Mateo se valió de Marcos y que Lucas se valió de ambos. Pero el documento Q aquí, por ejemplo, no entra en juego. La hipótesis agustiniana es, digamos, la visión tradicional, que era la que sostenía pues Agustín de Hipona, San Agustín, y que fue predominante durante buena parte de la historia de la Iglesia. Afirman que los evangelios fueron escritos en el orden en el que aparecen en el canon, Mateo primero, Marcos después, como un resumen o seguidor de Mateo, y Lucas utilizando a ambos predecesores. El estudio del problema sinóptico no es un mero ejercicio de curiosidad literaria, aunque también, pero bueno, no solo eso. Reconocer las relaciones de dependencia entre los evangelios, especialmente la prioridad de Marcos, y la posible existencia de este documento, el documento Q, permite a los investigadores analizar cómo Mateo y Lucas seleccionaron, adaptaron, reorganizaron y reinterpretaron sus fuentes. Estas decisiones, llamémoslas editoriales, revelan muchísimo, revelan las preocupaciones de cada uno de los evangelistas, tanto las teológicas como las pastorales, y los mensajes en concreto que querían transmitir a sus respectivas audiencias. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas comparten suficientes similitudes como para ser estudiados sinópticamente, es decir, los tres a la vez, el Evangelio de San Juan, presenta un carácter muy distinto. Existen, evidentemente, algunos puntos de contacto, eso está claro, y paralelismos en ciertos eventos. Las diferencias son mucho más pronunciadas, desde el estilo hasta la cronología. De hecho, Juan omite muchos episodios centrales en los sinópticos, como el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, por ejemplo, las tentaciones en el desierto, la transfiguración, la institución de la Eucaristía, la última cena, la mayor parte de las parábolas, bueno, y casi todos los exorcismos. Pero en cambio, incluye otro material, también importante, como las bodas de Caná, el diálogo con Nicodemo, la conversación con la mujer samaritana, la resurrección de Lázaro, los discursos de despedida, todos estos están en San Juan. Estas diferencias lo que indican es que el Evangelio de San Juan no depende directamente de los sinópticos.
parece ser el producto de una tradición independiente, aunque posiblemente conocedora de algunos elementos culturales presentes ya en los sinópticos, elementos culturales incluso textuales, es decir, que es probable que quien lo escribiese hubiese leído los anteriores, pero él está en una tradición diferente, que tienen su propia tradición, esa comunidad joánica de la que hablan los especialistas, que es, eso sí, algo posterior. Además de los 4 evangelios que fueron incluidos en el Nuevo Testamento, estos canónicos, los primeros siglos del cristianismo vieron la producción de una gran cantidad de otros escritos que también narraban las historias o los dichos atribuidos a Jesús. Estos textos se conocen de manera genérica y colectiva como evangelios apócrifos. El término apócrifo, por supuesto, también viene del griego. Apócrifos significa oculto o secreto. Esto aplicado a los evangelios, pues designa a aquellos que, aunque reclamaban, por supuesto, autoridad apostólica o revelaban supuestas enseñanzas secretas de Jesús, no fueron aceptados por la corriente principal de la Iglesia, como parte de ese canon inspirado en las Escrituras, de ese canon inspirado inspirado por Dios directamente, al igual que la Escritura. Estos textos ya hay una variedad no infinita, pero muy grande. En cuanto a fecha de composición, la mayor parte de ellos datan del siglo II en adelante. Una característica común es la atribución seudónima. Muchos llevan el nombre de apóstoles, pues tenemos el caso de Tomás, de Felipe, de Judas, de Santiago, o de figuras cercanas a Jesús, María Magdalena o Nicodemo, aunque es muy improbable que fueran escritos por estas personas. En cuanto al contenido de estos evangelios apócrifos, pues buscan satisfacer la curiosidad popular, digamos que llenando los vacíos dejados por los relatos canónicos, claro, especialmente lo referente pues a ciertas épocas que no están muy bien tratadas o que falta información en los canónicos, puede ser la infancia de Jesús o algunos detalles de la pasión y resurrección. Otros, especialmente los de origen gnóstico, lo que hacen es dar una serie de enseñanzas esotéricas o interpretaciones radicalmente distintas de la figura de Jesús y del significado de la salvación. Los evangelios apócrifos, no está ninguno incluido en el canon bíblico, por supuesto, se clasifican por su contenido o su teología. Esta clasificación evidentemente se ha hecho posteriormente. Están los evangelios gnósticos, que provienen obviamente de movimientos gnósticos, insisten en la salvación por un conocimiento secreto, por la gnosis, y una visión dualista, es decir, el espíritu frente a la materia. Y presentan a Jesús como un maestro gnóstico, un revelador de sabiduría. Un ejemplo de estos evangelios pues sería el de Tomás, el de María Magdalena, el de Judas, el de Felipe, el evangelio de la verdad, hay uno que se llama así. Y luego están los evangelios de la infancia, que lo que cuentan es dar muchos detalles sobre la concepción, el nacimiento y la niñez de Jesús, con una serie de milagros. Ahí tendríamos, por ejemplo, el evangelio de Santiago, el de la infancia de Tomás, que es otro de ellos, el evangelio del falso Mateo. Hay uno que se llama el evangelio árabe de la infancia. Luego tendríamos los evangelios del otro extremo de su vida, es decir, de la pasión y la resurrección. Estos se centran en eso mismo, con detalles mucho más dramáticos. Ahí tendríamos el evangelio de Pedro, el de Nicodemo o el de Bartolomé. Y luego, por último, están los evangelios conocidos como judeocristianos, que están vinculados a cristianos que seguían tradiciones judías. Y de estos solo se conservan fragmentos que se han ido encontrando. Tendríamos el evangelio de los hebreos o el de los nazarenos, también hay uno que se llama el de los ebionitas. Hay también fragmentos de evangelios perdidos, conocidos solo por su nombre, o por unas pocas líneas. Los dichos aislados de Jesús, ¿no? Son los llamados ágrafa, que no se encuentran en los evangelios canónicos, por supuesto. Hay una biblioteca, la de Nag Hammadi, que se descubrió en Egipto en los años 40 del siglo pasado, que proporcionó muchísima información sobre esto. Se encontraba una gran cantidad de textos gnósticos antes desconocidos o solo conocidos por referencias. La proliferación de estos textos apócrifos lo que nos vendría a decir es que había mucho interés
en la Roma de aquella época, en el Imperio Romano de aquella época. Es decir, si hay algo que atestiguan estos evangelios, es el interés que despertaba la figura de Jesús en los primeros siglos del cristianismo, y el deseo de saber más sobre él o de interpretar su mensaje de maneras diferentes. La Iglesia primitiva, de cualquier modo, no quiso escuchar, es decir, no los aceptaba. Los consideraba falsos. Estableció una distinción muy clara entre estos textos y los 4 evangelios canónicos. Los padres de la Iglesia, son una serie de escritores cristianos muy influyentes en los primeros siglos, conocían, por supuesto, estos evangelios canónicos. Y también conocían, canónicos, estos apócrifos. Los conocían bien, a veces los citan, de hecho, con cautela, para obtener información suplementaria. Pero, en general, los diferenciaban claramente de los escritos canónicos considerados, inspirados por Dios y con autoridad suficiente. Muchos de ellos, especialmente los de contenido gnóstico, aquellos relatos fantasiosos o teológicamente desviados, pues eran ya explícitamente condenados como heréticos y por lo tanto rechazados. La razón fundamental para la exclusión de estos textos del Nuevo Testamento fue que no cumplían los requisitos o los criterios que la Iglesia reconocía como fundamentales para poderlos señalar como auténticos y con autoridad divina. El fenómeno de los evangelios apócrifos, lejos de perjudicar a los canónicos, de hecho, impulsó y ayudó a definir el proceso de canonización. Es decir, que hasta les vino bien. La necesidad de discernir entre los escritos fiables y los espurios obligó a la Iglesia a articular una serie de criterios para reconocer lo que se consideraba la escritura inspirada por Dios. El estudio de los apócrifos sigue hoy día, aunque evidentemente pues no se consideran Sagrada Escritura, pero sigue siendo valioso para los historiadores, claro, ya que arroja luz sobre la diversidad de creencias, de prácticas, de debates teológicos que existían en el cristianismo primitivo. Dado que no poseemos los documentos originales salidos de la mano de los evangelistas, nuestro acceso al texto de los evangelios pues depende enteramente de las copias manuscritas que se realizaron a lo largo de los siglos. Este proceso de transmisión manual, como es comprensible, pues introdujo variaciones, lo que hace necesaria la disciplina esta de la exégesis evangelista que os decía antes, de la exégesis bíblica, para evaluarlos. Los primeros manuscritos del Nuevo Testamento, incluyendo por supuesto a los evangelios, se escribieron seguramente sobre papiro, que es un material similar al papel, fabricado a partir de la médula de la planta del papiro que crecía en el delta del Nilo en Egipto. El papiro era económico y muy abundante, pero también era muy frágil y susceptible al deterioro en poco tiempo, especialmente en climas húmedos. Estos textos se presentaban en forma de rollo, que era el formato estándar para los libros del mundo grecorromano. Los cristianos adoptaron muy pronto y de forma preferente además el formato de códice, que es el antecesor del libro moderno, que va con hojas dobladas y cosidas por uno de los extremos. El códice ofrecía una serie de ventajas fundamentales sobre el rollo. Permitía poner muchos más textos más largos, como un evangelio completo, por ejemplo, o varias cartas de San Pablo. Facilitaba la consulta de pasajes específicos, no era necesario desenrollar todo el texto, y era más compacto y sobre todo más portátil. Junto con la adopción del códice, se generalizó el uso del pergamino como material de escritura a partir del siglo IV. Y el pergamino, que está fabricado a partir de pieles de animales, de oveja, de cabra o incluso de ternera, era mucho más duradero que el papiro, pero es que también era mucho más caro. La vitela, concretamente, que era un pergamino de calidad especialmente fina, se utilizaba solo para manuscritos de lujo. El uso del papel, no se generalizó hasta la Baja Edad Media. Los manuscritos se escribían a mano, de como es lógico, lo dice la palabra, manuscrito, manu scriptum, es decir, ese es el término. Aunque ahora hablamos de manuscrito, aunque esté escrito a máquina o con el ordenador, el hecho es que un manuscrito es algo que está escrito a mano. En los primeros siglos, aproximadamente hasta el siglo IX, X,
Se utilizaba principalmente la escritura uncial, que era un estilo formal con letras mayúsculas separadas entre sí, a menudo sin espacios entre palabras ni signos de puntuación. A eso se le llamaba la scriptio continua. Luego, posteriormente, se desarrolló la escritura minúscula, que era un estilo cursivo más rápido y compacto que se convirtió en la norma ya a partir de la plena Edad Media. Como los originales de los evangelios se perdieron hace ya mucho tiempo, pues dependemos de las copias realizadas por escribas a lo largo de 1000 y pico años. El proceso, hasta que empezó a imprimirse, pues aproximadamente unos 1000 años. El proceso de copia manual antes de la invención de la imprenta pues era laborioso y propenso a errores. Cada vez que un escriba copiaba un texto, existía la posibilidad de introducir cambios, ya fuesen estos cambios intencionales o no. La existencia de multitud de variantes hace además la crítica textual una disciplina fundamental. De la crítica textual pues es analizar y comparar los manuscritos antiguos entre ellos para determinar con la mayor probabilidad posible cuál es la redacción original del texto. Este es un paso esencial antes de ponerse a traducir una nueva versión de la Biblia. Eso sí, aunque el número total de variantes en los manuscritos del Nuevo Testamento es muy elevado, la inmensa mayoría son de carácter menor las diferencias. Son diferencias de ortografía, uso de sinónimos, orden de palabras que no alteran el significado. Ninguna doctrina fundamental del cristianismo depende exclusivamente de un pasaje dudoso. La crítica, lejos de anular el texto bíblico, lo que hace es proporcionar una base sólida para afirmar que el mensaje esencial de los evangelios ha sido transmitido pues con una fidelidad notable a lo largo de los siglos. La abundancia, además, de manuscritos del Nuevo Testamento, pues que es muy superior a la de cualquier otra obra de la literatura clásica, ofrece a los críticos una gran cantidad de material para reconstruir el texto con un altísimo grado de confianza. El proceso a través del cual los 4 evangelios, los de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, llegaron a ser reconocidos como parte del canon, fue un desarrollo histórico gradual. Esto no se hizo de un día para otro. Y además un desarrollo histórico que vino guiado tanto por cuestiones teológicas como por las propias necesidades de esta primera iglesia. El término canon, de nuevo viene también del griego, viene de canon, que significa caña o vara de medir. Podríamos utilizarlo de forma ya más metafórica como regla o norma. Se refiere a la colección de libros que la Iglesia reconoce como inspirados por Dios, que son la regla, la vara, y por lo tanto que tienen autoridad. A diferencia de lo que a veces se piensa, no hubo un concilio que decretara qué libros debían incluirse en el Nuevo Testamento, ni cuáles debían ser los 4 evangelios canónicos. Tampoco hubo un papa ni un patriarca de Constantinopla que lo dijese, no, en absoluto. Las cartas de Pablo y los evangelios comenzaron a circular y a ser copiados y compartidos. Y ya a finales del siglo I, principios del II, algunos escritos del Nuevo Testamento empezaron a ser citados con una autoridad similar a la de las escrituras del Antiguo Testamento. Eso sí, veían que ya había un peligro, claro. Es decir, que tenían que definir bien el canon. Al desaparecer los apóstoles, testigos oculares, directos, pues hizo más importante identificar y preservar los documentos, los escritos auténticos. Aparecieron además algunas herejías, como el marcionismo, que rechazaba el Antiguo Testamento y buena parte del Nuevo, o el gnosticismo, que producía sus propios evangelios. Obligaron a la Iglesia pues a definir qué textos representaban fielmente la fe apostólica, la fe cristiana. A medida que el cristianismo se extendía, y lo hizo con relativa rapidez, sobre todo a partir del finales del siglo II, principios del III, y se extendía a regiones donde no se hablaba griego, pues, y eso obligó a Ana a traducir, obviamente, pues esto era un acicate más para saber qué libros debían incluirse. Había que volcarlo al copto, al siríaco, al latín, y qué libros debían incluirse y cuáles no.
Luego, durante los periodos de persecución imperial, que en algunas épocas fueron muy duros, los cristianos tenían que decidir qué libros había que salvar, cuáles eran los más prioritarios. Y esto hizo muy urgente la cuestión de cuáles eran verdaderamente sagrados. Para decidirlo, de forma colectiva y a lo largo del tiempo, la Iglesia se basó en una serie de criterios. El primero de ellos era el de la apostolicidad. Es decir, se daba prioridad a los libros escritos por los propios apóstoles o por personas muy cercanos a ellos. El caso de Marcos, que había estado con Pedro, o de Lucas, que había sido compañero de Pablo. Luego la ortodoxia. El contenido doctrinal del libro debía ser coherente con la enseñanza fundamental sobre Cristo y la salvación que había sido transmitida por los apóstoles y preservada en las principales iglesias. Los libros que contenían enseñanzas contradictorias con esa tradición apostólica, pues eran excluidos en el acto. Luego estaba la catolicidad, es decir, la universalidad. Se consideraba que un libro que había sido aceptado y utilizado por muchísimas iglesias cristianas en las diferentes regiones del imperio, en Oriente, en Occidente, en Egipto, en Siria, en Asia Menor, en Roma, en Hispania, en las Galias, tenía cierta fiabilidad. Los libros cuyo uso era muy local o limitado a ciertos grupos, pues tenían menos probabilidades de ser reconocidos como canónicos para toda la Iglesia. Y luego su uso litúrgico. Es decir, si estaban utilizándose para liturgia, para las misas, por entendernos, pues era un indicador de su reconocimiento por parte de la propia comunidad. Si se cumplían todos estos criterios, se consideraba que estaban inspirados por Dios y por lo tanto tenían que recogerse en el canon. El proceso de reconocimiento fue gradual, pero ciertas figuras fueron señalando el camino. Los llamados padres apostólicos de finales del siglo I, principios del II, como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo, ya citan varios libros del Nuevo Testamento como fuente de autoridad. Ireneo de León, el que veíamos antes, a finales del siglo II, ya defendía el canon cuádruple de los evangelios y utilizaba él mismo las cartas de San Pablo. Orígenes de Alejandría, a principios del siglo III, desautorizaba explícitamente algunos apócrifos. Eusebio de Cesarea, en la primera mitad del siglo IV, en su Historia Eclesiástica, clasificaba los libros que circulaban en las comunidades cristianas en 3 categorías. La primera de ellas eran lo que dio a llamar homologumena, que eran los reconocidos universalmente. Que eran los 4 evangelios, los Hechos, las cartas de San Pablo, Pedro, Juan, según él no lo tenía claro, pero también incluye el Apocalipsis. Esos serían los que reconocían todos los cristianos. Luego estaban los antilegumena, que eran los disputados. Ahí estaba Santiago, Judas, Pedro y la segunda y la tercera de Juan. Algunos también incluían aquí el Apocalipsis. Luego estaban los nota, que eran los espurios o los ilegítimos, que eran los Hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pedro y la Epístola de Bernabé. Y luego por último estaban los escritos heréticos, el Evangelio de Tomás, por ejemplo, que debían ser rechazados por completo. Y el trabajo de Eusebio de Cesarea es un consenso sobre el núcleo mismo del canon. Luego Atanasio de Alejandría, que esto ya fue a mediados del siglo IV, escribió una carta en el año 367 dirigida a las iglesias de Egipto, en la que proporcionaba la primera lista conocida que coincide exactamente con los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy. Declaró que estos eran las fuentes de salvación y que solo en ellos se proclama la doctrina de la piedad. Y advertía que todo lo demás no valía, que eran libros apócrifos. La lista de Atanasio fue de hecho muy influyente, especialmente en la Iglesia oriental. A finales del siglo IV hubo una serie de sínodos regionales en Occidente, como el de Roma, que fue en el año 382, o el de Hipona en el 393, el de Cartago, unos años más tarde, en los que participó San Agustín, que ratificaron ya formalmente el canon de los 27 libros. Es importante entender que estos sínodos no crearon el canon, simplemente lo reconocieron y confirmaron la lista de libros que ya gozaban de un consenso generalizado y un uso establecido en la Iglesia occidental.
Luego ya, a finales de ese siglo, el encargo de Damaso I, de la edición de la Vulgata, San Jerónimo, del año 383, pues ya fue decisivo para la fijación del canon. En el año 405, el Papa Inocencio I envió una lista de libros sagrados a un obispo de las Galias, a Exuperio de Toulouse. Pero claro, cuando los obispos o los concilios se pronunciaban sobre el asunto, no estaban definiendo algo nuevo, simplemente ratificaban lo que ya se había convertido en algo corriente. Desde el siglo V en adelante, la Iglesia fue unánime al respecto al canon del Nuevo Testamento. El último libro en ser incluido fue el Apocalipsis. Para el siglo V ya había dejado de... Bueno, en ese siglo es cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente. Tanto la Iglesia occidental como la oriental ya habían llegado a un acuerdo sobre el canon del Nuevo Testamento. Muchos siglos más tarde, en el Concilio de Trento, a partir de 1546, es cuando se reafirma ese canon para el catolicismo a raíz de la Reforma Protestante. El Sínodo Ortodoxo de Jerusalén, que fue un sínodo de las iglesias protestantes de Oriente, tuvo lugar a finales del siglo XVII, 1672, no realizó cambio alguno sobre el Nuevo Testamento para ningún ortodoxo. Las iglesias protestantes, por supuesto, también emplean el canon de los 27 libros. Como vemos, la canonización de los evangelios, y del resto del Nuevo Testamento, no fue una decisión impuesta por una autoridad centralizada, como a veces se cree, sino un proceso interno movido por la práctica litúrgica, la reflexión teológica y la percepción de la autoridad apostólica de estos escritos. Y este canon se ha mantenido hasta nuestros días. Y es la base misma del cristianismo, claro. Los evangelios son la fuente principal para conocer la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Continúa naturalmente siendo objeto de estudio histórico, de análisis literario, de interpretación teológica. A pesar de lo complicado que fue transmitirlos e interpretarlos, estos 4 textos han demostrado una capacidad notable para trascender al tiempo y son seguramente, de esto estoy prácticamente convencido, los textos más leídos y comentados de los 2 últimos milenios en todo el mundo. Durante siglos se copiaron a mano y a partir del siglo XV se imprimieron junto al resto de la Biblia. Hay cientos de millones de ejemplares, como os decía en la introducción, circulando en prácticamente todos los idiomas que se hablan en el mundo y también en idiomas que se han dejado de hablar, como es el caso del latín. No hay ningún otro texto que haya llegado tan lejos durante tanto tiempo. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la historia de los evangelios. Ha salido un poquito larga, pero hacerlo en 2 partes, y he preferido condensar un poquito más y hacerlo en solo una. Es un complemento además con esas contrahistorias que ya he hecho en otras ocasiones sobre otros momentos del cristianismo, como fue la Navidad, por ejemplo. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde esperan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Alejandro, que tiene una propuesta curiosa: la historia del acero. Y felicitarte por haber encontrado este programa de la contrahistoria tan maravilloso que he descubierto hace unos cuantos días. Y me está sirviendo mucho para un proyecto que tengo de un libro ilustrado sobre mitos medievales, y para repasar ciertos temas, estaba, la verdad es que muy bien, porque entre invitados y los datos que das, pues la verdad es que no había encontrado un podcast igual por YouTube. Y el otro día, viendo un programa sobre el vidrio y su proceso de elaboración y cómo va evolucionando a través del tiempo, se me ocurrió la idea de que podrías realizar un programa sobre el hierro, sobre el acero, ¿no? Y cómo ha cambiado las sociedades a través del tiempo, sobre todo la sociedad medieval. Y también es un tema que tiene mucho mito encima. Entonces, me gustaría proponerte si podrías hacer un programa de la contrahistoria sobre eso. Así que nada, solo era eso. Venga, muchas gracias
por todo lo que haces, por todo tu trabajo. El hierro y el acero no son la misma cosa, Alejandro. El acero es una aleación de hierro con carbono. Y como bien sabes, pues ha sido fundamental en la historia de la humanidad, desde las herramientas más primitivas pues hasta los rascacielos modernos. Los orígenes del acero se remontan, eso sí, claro, a la edad del hierro, cuando los herreros comenzaron a trabajar este metal. Pero el acero propiamente dicho, que es gracias a esa adición de carbono es más duro y más flexible que el hierro, no apareció hasta algo después, en Anatolia, donde los hititas lo que hacían era forjar armas de hierro con pequeñas cantidades de carbono absorbidas durante la forja. Estas técnicas muy primitivas en hornos de arcilla pues se extendieron por Mesopotamia, por Egipto, por la India. En la antigüedad la producción de acero, pues como casi todo era artesanal, claro. Los romanos, eso sí, perfeccionaron la forja, mejoraron los hornos para hacer armas y herramientas, pero vamos, el proceso seguía siendo lento y costoso. Ya durante la Edad Media sí hubo algunos avances en Europa y en Asia que mejoraron la calidad del acero. En China, por ejemplo, en tiempos de la dinastía Han, se desarrollaron técnicas de fundición que permitían producir acero en mayores cantidades, que tampoco eran muy grandes. En Europa, los monasterios y los gremios de herreros refinaron los métodos, crearon, por ejemplo, el horno de crisol, que calentaba el hierro con carbón para incorporar carbono de manera controlada. Pero vamos, el verdadero punto de inflexión en la producción de acero no llegó hasta la Revolución Industrial. La invención del convertidor Bessemer, esto ya fue en 1856, le debe el nombre a su creadora, Henry Bessemer, revolucionó la producción. Este método permitía transformar hierro fundido en acero en grandes cantidades, al soplar aire a través del metal líquido, eliminando las impurezas. El proceso era muy rápido y muy económico. Esto impulsó pues, la construcción de ferrocarriles, de puentes, de maquinaria, de todo el acero. Nuestro mundo está rodeado de acero. Muchas veces no lo vemos porque está detrás de las paredes, pero hay acero por todas partes. Luego ya apareció el horno de hogar abierto, el Siemens Martin, es algo posterior que mejoró la calidad y la versatilidad del acero. Ya en el siglo XX pues, la producción de acero se optimizó mucho más, con el proceso oxígeno básico. Esto ya es pues, los años 50, creo, que reemplazó al sistema Bessemer y al Siemens Martin. Era mucho más eficiente. Luego el desarrollo de hornos eléctricos que alcanzaban temperaturas altísimas pues ha permitido, por ejemplo, reciclar chatarra, producir aceros especializados. La demanda, además de acero, en los últimos 80 o 90 años pues se ha disparado, ¿no? La automoción, la construcción, la industria armamentística, por supuesto, especialmente durante las dos guerras mundiales. Bueno, los países industriales durante mucho tiempo empezaban siendo grandes productores de acero, caso de Estados Unidos, de Japón, de Alemania. Vamos, la del acero es una historia que va ligada a la industrialización. Antes de eso su producción era muy pequeña porque era complicado de producir. De ahí que en las excavaciones arqueológicas pues se encuentre mucho hierro pero poco acero. Respecto a lo de hacer un programa parecido al que hice sobre el vidrio pero con el acero, pues a ver, la historia del vidrio es más rica y también más prolongada, un poco como el de la porcelana que hice con Cinta Crae la semana pasada aquí en la Contrahistoria. Pero vamos, que si leo algo y le encuentro un sentido al relato, pues quizá lo convierta en un programa. Bien, seguimos con Daniel, que es de Oviedo, y lo que propone es un programa sobre la historia de la Guardia Civil. Estaba escuchando tu contrahistoria sobre la rebelión morisca y has usado una frase que me ha llamado la atención. Hablabas de que, bueno, España por su orografía es, digamos, que un lugar proclive a la existencia del bandolerismo. Y has mencionado que esto fue así hasta la llegada de la Guardia Civil. Y precisamente hoy es 12 de octubre, festividad del Pilar, que como sabes es la patrona de la Guardia Civil. Y se me ocurre que puede ser un buen tema para otra contrahistoria. No sé qué pensarás tú, porque bueno, la verdad que todos los cuerpos policiales que tenemos aquí en España son de una profesionalidad muy alta y vamos todos igual de válidos o con el mismo valor unos que otros, pero quizá la Guardia Civil por algún motivo sea en la cultura popular sea un poquitín quizá más icónica que bueno, que el resto de cuerpos, a pesar de que pues lo dicho, tienen todos el mismo valor, digamos, por expresarlo así. Así que nada, a ver qué te parece como sugerencia y como siempre, pues muchas gracias por tus programas que la verdad que son francamente interesantes. Un saludo. Pues mira, Daniel, esa contrahistoria ya está hecha. La hice hace unos meses, en octubre,
creo, si mal no recuerdo. Junto a Carlos Pérez Simancas, que es hijo del cuerpo y hermano del cuerpo. Luego salió una contrahistoria muy bonita, que además tuvo muy buena audiencia, por cierto. La Guardia Civil, como bien sabemos todos, pues es un cuerpo muy querido en España. Y ojo, no es para menos, porque tal y como comentábamos Carlos y yo en aquel programa, cuando las cosas se tuercen, todos nos acordamos de ella. Así que nada, os dejo el enlace de aquella contrahistoria en la descripción del programa. Y con esto, queridos amigos, ya terminamos. Lo siento por la duración de esta contrahistoria, ha sido un poco más larga de lo habitual, pero es que el tema lo merecía. Así que con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.